¿Qué tal, queridos amigos? Estamos iniciando esta entrevista con el licenciado Rodolfo Enríquez. Él es ex trabajador de los medios incautados, un gran número de periodistas, entre ellos locutores, camarógrafos, reporteros, etcétera, que han llevado prácticamente un trajín de varios años tratando de que el gobierno de turno les pague, les cancele sus haberes por algo que ellos han trabajado de acuerdo a la versión que nos trae Rodolfo Enríquez en este momento. Haciendo este preámbulo, ¿cuándo comienza la historia, Rodolfo Enríquez? Bienvenido a YAP TV. Muchas gracias, un saludo Raúl, gracias por el espacio que nos brindas a los ex trabajadores de los medios incautados por el Estado ecuatoriano. Siempre hago énfasis en esto porque es la realidad. Eran medios independientes, eran medios privados que fueron en sus momentos incautados por una decisión de un gobierno, una decisión que fue venderles un tiempo que se fijaron que no lo cumplieron y luego de esto pues comienza esta triste vía crucis que no termina de culminar, no culmina de parte de ahora los ex trabajadores, ¿no? Nuestra situación empezó mal cuando en el gobierno de Correa, pues el último año del gobierno de Correa, pues ya no hubo recursos que pudieran cumplir el tema de salarios y aportes al IES a raíz del terremoto de abril del 2016. Ahí comenzaron los desajustes en el pago de sueldos, salarios, aportes al IES y comenzaron los atrasos de 1, 3, 4 meses, que se hizo ya una costumbre. Digo una costumbre porque esto, cuando terminó Correa su mandato en el 2017 y entró Lenín Moreno al poder en el año 2017, pues pensábamos que esto iba a cambiar, iba a mejorar, pero fue la cosa peor porque ya los atrasos en sueldos y aportes al IES se siguieron acumulando. Llegamos a estar en una época en el gobierno de Lenín Moreno con mora patronal con el IES de 37 meses. Tuvimos 37 meses en mora patronal con el IES y constantemente sueldos atrasados de 3, 4 meses. En un año estuvimos a la cuenta sin sueldo, porque se ponía al día 4 meses y ya nuevamente comenzaba la acumulación de meses atrasados. Eh, el gobierno de Lenín Moreno lo que peor hizo fue dejar estos medios morir, porque a diferencia de Correa, que los utilizó como medio propagandístico de su plataforma política, ideológica, el gobierno de Lenín Moreno fue la indiferencia total, no los utilizó, no los usó y dejó que se murieran, ¿no? Tuvo que Pero, pasar, pero, pero Rodolfo, aquí viene una situación. Hablamos años 2016, 2017, prendíamos el dial en las radios, estaban encendidas. ujú, Veíamos el canal de televisión, estaban encendidos. Íbamos a las coberturas y veíamos a reporteros, veíamos camarógrafos, veíamos un conductor. Estaban funcionando. Es decir, no estaba generando el canal, aunque ustedes estaban trabajando, no estaba generando la radio que ustedes estaban trabajando. no, porque lastimosamente en el caso de las radios fueron perdiendo pautaje, fueron perdiendo clientes, porque se les asociaba directamente al gobierno, ¿no? Dejamos de ser vistos como medios particulares, privados o independientes, y se los asociaba mucho como que eran medios gobiernistas. Siempre nos tildaban de correístas o de gobiernistas en su momento, y las radios fueron, como que dice, no teniendo ese espacio que en su momento generaron, y muchas coberturas, hay que decirlo así, salíamos o salieron porque nosotros aportábamos de nuestro recursos cuando teníamos para la movilización, pagábamos, ya no había, cada vez iba restringiendo lo que normalmente una empresa radial, por ejemplo, nos daba el celular, por decir un celular, era nuestro propio celular, nuestros datos, los que usábamos en entrevistas. Yo recuerdo tanto a una compañera que para poder hacer la llamada de las entrevistas que teníamos en el noticiario, yo participaba en las entrevistas, pues ella ponía su teléfono, prestaba su teléfono para las entrevistas porque no había saldo, no había saldo. Era un cambio interminable de gerentes. En un año llegamos a tener 8 gerentes de medios incautados, 8 gerentes. Y cada gerente venía con su libreto nuevo y la frase de siempre, pues revisar información, que es una frase que en lo personal a mí me tiene copado, como diríamos, cuando escucho la palabra información o revisar información o la palabra proceso. Son dos expresiones que ya no creo en absoluto, porque volviendo a la realidad de este momento, de los ex trabajadores, llegamos al gobierno de Guillermo Lazo, quien en campaña, yo lo entrevisté un par de veces, participé en entrevistas con él, y hubo el compromiso de él, todavía recuerdo la frase de él
que iba a tener sensibilidad y responsabilidad con nosotros, conscientes de que nosotros no habíamos causado esta situación, conscientes que el Estado como accionista por esta situación de incautación era quien tenía que responder. Pero mire, estamos a prácticamente un año, 7 meses de que subió Guillermo Lazo al poder, y el tema de los medios incautados, del pago del saldo de liquidaciones y aportes al IES, no ha avanzado absolutamente nada. Nos convocaron a una reunión el pasado 26 de agosto en el Palacio de Gobierno, el Palacio Carondelet. Fui a Quito junto a varios de mis compañeros, hicieron un enorme esfuerzo económico por viajar. En mi caso, tuve el apoyo de compañeros de mi familia para poder viajar en avión. Yo estaba entre ir y no ir, pero finalmente con el apoyo y la ayuda pues pude ir en avión y estar en esta reunión convocada por el entonces secretario de Comunicación Leonardo Lazo, que nos recibió en el Palacio de Gobierno, y de entrada el señor Lazo, entonces secretario de Comunicación, nos dijo que esta reunión era pedida, convocada por el presidente de la República, porque el presidente de la República quería que se solucione y termine cuanto antes este tema de los medios incautados de pago de liquidaciones. Y bueno, en esa reunión trazamos con la Secretaría de Comunicación el proceso que íbamos a seguir, proceso ya conocido, que los liquidadores de turno entreguen a la Secretaría de Comunicación la información para consolidar esta información de los empleados, de los medios incautados, las cifras y montos y toda esta temática. ¿Cuál es la sorpresa? Que pocos días o pocas semanas después hubo cambios por ejemplo, en Comunica EP, que es la empresa del Estado, accionista de los medios incautados. Cambian al señor Roldós, Galo Roldós, que era el gerente, y entra Rafael Castillo, actual gerente de Comunica EP. Cambian a los liquidadores. Había una única liquidadora, eh, la señora Cristina Reina Macías, que era la única liquidadora de todos estos medios, y ahora son dos liquidadores. A la señora Cristina la dejan para un medio y ponen a un abogado de apellido Chiriboga que ni siquiera lo conocemos porque nunca responde mensajes, tenemos el contacto, pero nunca convoca reuniones, le hemos pedido reuniones a través de mails, a través de WhatsApp, a través de llamadas y nunca responde. Y luego el señor Rafael Castillo, pues el gerente, pues yo he tenido contacto, comunicación con él, pero desde la semana pasada no responde los mensajes. Parece ser que no le gusta que cuando uno sube en la red Twitter algún llamado de atención, pues no les gusta y luego ya no responden mensajes. Ahora, Rodolfo, Y sí, aquí, a ver, quiero que me plantees para tener claro tres temas. Primero, las muletas que tienes detrás tuyo te pertenecen. Tú tienes una discapacidad. Uno. sí, Dos, ¿cuántas personas están perjudicadas actualmente y cuánto es el monto aproximado que tiene que cancelar el gobierno? ya, Raúl, sí, yo soy persona que tiene una situación de discapacidad física, producto de polio. Yo utilizo muletas y silla de ruedas para movilizarme. Yo no camino, digamos así. Utilizo muletas y silla de ruedas para movilizarme desde el año 2 meses. Tengo 56 años y somos un grupo alrededor de 200 personas afectadas de los varios medios incautados. Y si hablamos de monto, aquí hay que dividir la situación en dos temas, Raúl, si me lo permites brevemente. Una es la demanda del pago de liquidaciones y aportes del IES del caso de las radios, Carrusel, Superca 800, la prensa y el telégrafo, además de las revistas de la editorial Luminaza como La Onda, La Otra, eh, y algunos ex trabajadores de Cablevisión, un grupo pequeño, no tan grande, digamos así, de Cablevisión, que demandan el pago del saldo de liquidaciones. Este es un aproximado de más o menos entre 800 y 1 millón de dólares, que serían de liquidaciones. Pero aparte hay otro tema, que también en la reunión con el señor Leonardo Lazo en el Palacio de Gobierno le hicimos mención porque es la realidad. Los compañeros de Cablevisión hicieron una demanda y ganaron un juicio laboral, que tienen y el monto sí, de ese juicio a su favor, sí es de varios millones de dólares. Tengo entendido que son 7 millones de dólares, algo así. Entonces, ahí se genera un conflicto en el sentido de montos. El monto de lo que nosotros demandamos, en mi caso personal y de mis compañeros de las radios, de las revistas, de la editorial Luminaza, es pedir el saldo de liquidaciones de aportes al IES, que esto más o menos oscilaría entre 800 y 1.200.000 dólares. No pasa más. El otro tema es el de Cablevisión, que también tienen un pequeño grupo, un saldo pendiente de liquidaciones, además del juicio que ellos ganaron y que es una situación aparte. O sea, son dos temas. El Cablevisión también es parte de los medios incautados, cerrados, fueron de los primeros medios que cerró
Andrés Michelena y Lenín Moreno. Luego vino el cierre de las radios pre-pandemia, justo 1 o 2 semanas antes de la pandemia cerraron las 4 radios y así sucesivamente, antes también las revistas, fue un cierre de medios, fue un despido intempestivo, muchos de esos despidos fueron hechos de forma grosera, ofensiva, y aquí sí tengo que decirlo, se vulneraron derechos, a muchos compañeros los sacaron como que si fueran delincuentes, prácticamente los arrastraron, los sacaron. Tuvimos un gerente muy mala persona, como fue el señor Santiago Jaramillo, un ingeniero agrónomo que no entendía ni sabía nada de medios, supongo que sabía de granjas, de animales, de agro, pero de manejo administrativo no sabía nada, maltratador de personas y que hizo un despido de personas, vilipendió, ofendió, un tipo desagradable de las peores personas que pasaron por la gerencia de estos medios incautados, de este grupo de radio incautados, y, y el ofrecimiento de siempre, ¿no? Que como manda la ley, que en tantos días o cuántas semanas íbamos a cobrar nuestras liquidaciones y hasta la fecha. Cuando a mí me despidieron a finales de febrero del año 2020 y a un grupo, no digo a todos, nos pagaron un aporte de nuestra liquidación. Yo recibí un aporte de mi liquidación, que con eso, digamos así, gracias a Dios pude sobrevivir la etapa más dolorosa y dura de la pandemia, pero de ahí no hemos recibido absolutamente nada y ha sido un juego, un cierre de nombre. Por ejemplo, se cerró Medios Públicos, que era el accionista. Lenín Moreno crea esta nueva empresa que es Comunica EP. eh, y ahora pues resulta pues que, tengo que decirlo así, nos sentimos decepcionados porque el ofrecimiento del presidente de la República, que en el menor tiempo posible se iba a solucionar esto, que el sentido de sensibilidad y responsabilidad tampoco aparece. Yo pregunto, ¿dónde está el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, no? Lo veo muy condoliente y digo que está muy bien que lo haga por la temática de los trabajadores del diario El Comercio, de sueldos atrasados y de ex trabajadores que no les han pagado liquidaciones, pero yo nunca he visto una entrevista en un noticiario al señor Patricio Donoso, a quien entrevisté cuando era vicepresidente de la Asamblea, cuando era asambleísta, a diputado, legislador. Ahora nunca lo he visto haciendo un pronunciamiento sobre los medios incautados, sobre nuestros derechos vulnerados. Nunca lo he visto interesado. A mí me llama la atención eso. Y ahora Ahora, lo he visto en declaraciones en numerosos medios refiriéndose a que hay que cumplir la ley, que hay que cumplir la ley, pero de los medios incautados no ha dicho nada el señor Patricio Orozo. ahora, No ha Rodolfo, dicho nada, permíteme aquí, terminar esta idea. ya, a Esta ver, idea. El señor Andrés Seminario, sale Leonardo Lazo de la Secretaría de Comunicación, sube Andrés Seminario en la Secretaría de Comunicación. Nosotros no hemos tenido un contacto formal, directo con el actual secretario de Comunicación. Han habido contactos, digamos así, informales, de compañeros que se lo han encontrado, que le han escrito, pero no ha habido una respuesta oficial del secretario de Comunicación, como la tuvo Leonardo Lazo, que fue el que nos recibió en Quito, que nos atendió y que nos ofreció que antes que termine este 2022, y nosotros insistimos tanto que hasta le molestó al señor Lazo nuestra pregunta, de cuándo sería eso. Y se hablaba de un plazo de un mes, 2 meses. Bueno, ha pasado casi 4 meses de aquella reunión en Quito y se está por terminar el 2022 y estamos, como que dice, en el inicio de esto, en nada, porque el actual gerente de comunicación, Rafael Castillo, no responde mensajes, el actual secretario de comunicación tampoco responde, el ministro de Trabajo tampoco se pronuncia, y seguimos como que no ha pasado nada en un año, casi 7 meses del gobierno de Guillermo Lazo. ahora, Rodolfo Enríquez, representante de los ex trabajadores de los medios incautados. Para concluir, hablabas de la pandemia, de las afectaciones de la misma. Como en un proceso, venga mala palabra, o en una guerra, siempre hay un balance. ¿Cuántos empezaron? ¿Cuántos siguen con vida? ¿Cuántos afectados hay? Porque cuando hay crisis económica, las enfermedades llegan a la vida de los afectados. Punto uno. Y punto dos, como dice la gente, ¿por qué la pica o por qué el olvido con ustedes que va de gobierno en gobierno? Bueno, gracias por la pregunta, Raúl, porque justo iba a hacer mención de aquello, ¿no? A mí me sorprende, me duele la indolencia del gobierno. Me dolió la de Lenín Moreno. Yo recuerdo tanto cuando subió Lenín Moreno al poder y mis compañeros me molestaban, ¿no? Porque haciendo alusión al tema de la discapacidad del señor Moreno y que yo también tengo una situación de discapacidad, decía, este va a ser tu gobierno. Y Lenín Moreno para nosotros fue una decepción total en el sentido del tema
de los medios incautados, ¿no? ¿Cuántas veces les pedimos audiencia a él, a su lugarteniente, como le decimos al señor Andrés Michelena, y cuántas veces nos ignoraron? Y tuvo que ser dos mujeres las que de alguna forma sí nos ayudaron y estuvieron con nosotros. Fueron la licenciada Marta Moncayo, que fue gerente de medios públicos, la que puso al día el tema de nuestros salarios y el tema de la mora patronal al día, que como dije en un principio llegó a 37 meses de demora, y la que fue vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Curiosamente, dos mujeres. En su momento fue ella quien presionó a ENCO, que era en su momento la empresa accionista de estos medios incautados, que nos debían, y fue quien presionó para que nos pagaran. Curiosamente, dos mujeres. De ahí nadie más del gobierno de Lenín Moreno. Llegamos acá al gobierno de Guillermo Lazo y tenemos ya siete ex compañeros que han perdido la vida. Siete ex compañeros. Hace poco más de una semana perdimos un compañero que trabajaba en América Visión, que es otro de los medios incautados. Eh, Unos han muerto por el tema del COVID, otros por situaciones de enfermedades. Un compañero, el sexto, murió hace casi 2 meses, mes y medio, perdón. Fue atropellado. Y otros por situaciones de enfermedad, unos del COVID, repito, y otros productos de salud, de enfermedades catastróficas. Tenemos una compañera en el grupo de las revistas de Editorial Luminasa con cáncer. Ella nos acompañó con dificultad en la cita que tuvimos en Quito. Mi situación como persona con discapacidad, pues, aquí hago un agregado, Raúl. En Ecuador, pasar de 50 años y tener una discapacidad se convierte prácticamente en una misión imposible de conseguir trabajo. No imaginas las puertas, por decir así, que he tocado, las llamadas que he hecho, los mensajes que he escrito, tratando de conseguir nuevamente un lugar de trabajo en la actividad que me he desempeñado desde hace 30 años, como es el periodismo, y qué difícil es, ¿no? Para hacer también un tema social, del tema de las personas en situación de discapacidad, el abandono. Y repito, el gobierno de Guillermo Lazo nos ha decepcionado hasta el momento porque nos ha prometido, nos ha incumplido. Hace prácticamente un mes, mi compañero César Vera prácticamente le suplicó afuera de la gobernación al presidente Lazo que nos atienda, y nos escuchó al presidente y envió al gobernador del Guaya, el señor Lamas, y quien le Calvas. dijo a mi compañero, Calvas, perdón, Lamas, Calvas, perdón, eh, al gobernador Calvas, quien le dijo que el presidente había dispuesto que sea el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, quien dé seguimiento y solución a nuestro tema. Bueno, buscamos el acercamiento con el ministro Francisco Jiménez, y hace prácticamente un mes lo ubicamos en uno de los colegios de aquí de Guayaquil, donde él suele practicar deporte en los fines de semana, y nos concedió un espacio de reunión. Tenemos hasta una foto, un video con él, y nos dio una novedad que a nosotros nos decepcionó. Nos habló de enviar una ley transitoria a la Asamblea Nacional dentro de estas leyes que han enviado de audiovisuales, dentro de ley de inversiones que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo, y que en esa ley iba a enviar una transitoria donde se autorice el pago de nuestras liquidaciones. En lo personal, no he vuelto a tener un contacto con el ministro Francisco Jiménez. No ha respondido a los mensajes que le he enviado, no ha respondido a los mensajes que le he enviado a través de las redes sociales como la red Twitter, y no sabemos en qué mismo hemos quedado. Nosotros le hemos planteado y hemos conversado con abogados si aplica o no que el presidente pueda firmar un decreto ejecutivo autorizando, porque siempre ha habido la excusa, entre comillas, digo yo, y es la falta de gestión, es la falta de determinación, de decisión y voluntad política que ha habido en los gobiernos, y en el de actual ni se diga. Mira, Raúl, esto es una cuestión de decisión política, de decisión solidaria, de decisión humana, pero no la ha habido ni la hay. Ha faltado y falta diligencia, ha faltado y falta diligencia en quienes están encargados de la información. Por ejemplo, cuando le pregunto al señor Castillo hace más de una semana, y me dice que va a hablar con el encargado de nuestras liquidaciones, o sea, no está haciendo un seguimiento. Después, unos días después, le digo, bueno, ya se reunió, ya recibió la información. Me dice, no, es que el liquidador no ha enviado no sé qué cuestión. O sea, esto es un engaño, es un engañatonto. Nos tienen como el perrito con la colita dándonos la vuelta, como el cuento del gallo pelón, un cuento. Y entonces ahora, ¿cómo mismo quedamos? El gobierno, el señor ministro
de Gobierno, Francisco Jiménez, ya envió esa ley. Ahora la Asamblea está en vacancia. ¿Cómo quedamos? Pero que digan algo. Lo peor de las cosas peores que tiene este gobierno, podríamos hablar de algunas, es el tema de la comunicación. Hay una Secretaría de Comunicación que no responde. Todos los entes de estatales tienen su parte comunicacional, pero no responden. Al señor Rafael Castillo lo conoce alguien como gerente de Comunica EP, casi nadie lo conoce, nadie lo conoce. Nunca se presenta en los medios de comunicación. Sale por ahí una fotito que lo podemos ver en Twitter y nada más. Sabemos que se posesionó, pero de ahí, ¿quién conoce su labor? ¿Quién le hace el seguimiento de su trabajo? En el caso de los medios incautados. Y ahora, pues, el ministro de Gobierno, pues, Francisco Jiménez, que nos habló como gran solución enviar esta transitoria a la Asamblea, que sabrá Dios si ya la envió, creo que no lo ha hecho, porque nosotros no nos hemos vuelto a comunicar y creo que si lo hubiera hecho, ya nos hubiera dicho, mire, ya lo enviamos, ahora esperemos a la Asamblea. Creo que no lo ha hecho. Y segundo, creo que el presidente de la República está en la obligación de responder, no con palabras, sino con hechos, y concretamente a través de un decreto ejecutivo que abogados, que juristas dicen que sí amerita, que la Contraloría, perdón, la Procuraduría en un informe hace más de 2 años decía que el presidente de la República puede autorizar el pago a través de un decreto ejecutivo, porque tanto que han dicho que hay el vacío legal en esto, porque cuando les conviene nos ven como medios privados, cuando les conviene nos ven como públicos, han vendido han vendido bienes de estas empresas incautadas como un terreno que valoraban más de $2 millones unos días antes que el señor Lenín Moreno salga al poder el año pasado. ¿Y dónde está ese dinero? Medios públicos, ¿qué hizo con ese dinero? Lo que hizo fue bloquearme en Twitter. A mí me bloquearon porque siempre yo les preguntaba aquello hasta que me bloquearon. Entonces aquí, ahí como tú bien dices, Raúl, ¿por qué se procede con los medios incautados y curiosamente con los de Guayas y de Guayaquil? Y cuando son del mismo grupo, o sea, no son de distintos grupos, O no sea, estamos los de hablando otras que, ciudades ya fueron pagados. sí, el caso puntual Gama, hablemos del caso puntual Gama, que tiene como sede la ciudad capital. Ellos fueron liquidados, repito, con el aporte de no sé si fueron 5 o 6 millones de dólares que entregó Andrés Michelena por el tema de las sabatinas o enlaces ciudadanos. Pero nosotros, el último gerente que tuve, el señor Carlos Vera, no es el comunicador por si acaso, este, hizo un esfuerzo, no sé de dónde consiguió los recursos para abonarnos a muchos de mis compañeros el tema de liquidaciones, pero los aportes del IE siguen pendientes, tenemos compañeros con problemas por los temas de los hipotecarios con sus casas, porque aparecen como morosos, porque a nosotros nos, las retenciones nos hacían de nuestros fondos, pero ellos no pagaban el IES. Eso es un delito penal, penado. Por eso digo, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está la Subsecretaría de Trabajo? Yo recuerdo un secretario que un día fue a la radio, nos visitó y nos ofreció que esta semana iba a ser solucionado, no voy a decir su nombre, porque tengo entendido ya no está en la función pública, uno que fue político incluso, que fue subsecretario de Trabajo, y nunca más lo volvimos a ver. Nunca más lo volvimos a ver. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo, que es el principal, la principal institución, organismo que debería velar por los derechos de los trabajadores? Ahora se llena la boca queriendo pues, que se solucione, y está bien, yo no digo que está mal. Mi solidaridad con el diario El Comercio, con los trabajadores y trabajadoras, y Diario Hoy y otros medios, el Canal Uno que también tiene una situación parecida a la nuestra de despidos y de incumplimientos de pago de salario y liquidaciones, mi solidaridad con ellos. Pero ¿dónde están ahí el Ministerio de Trabajo pues demandando por esos pagos? ¿Dónde están los entes periodísticos? ¿Dónde está AER? ¿Dónde está Fundamedios, instituciones, colegios de periodistas que no se manifiestan, que han sido sordos, ciegos y mudos en nuestra temática, que nos han dado poco apoyo? Por eso yo agradezco a ti, Raúl, a tu programa, a este espacio que nos brindan de poder expresarnos con libertad, con respeto, porque así creo que lo estoy haciendo en el reclamo de nuestra demanda de liquidaciones, aportes al IE de los ex trabajadores de los medios incautados, y hago énfasis particular de la radio porque yo trabajé en la radio, Radio Superca 800, Radio Carrusel, Radio La Prensa y Radio El Teléfono. Ojalá, ojalá el presidente de la República, cuando regrese a Estados Unidos, pues que viene contento, entiendo, porque se le han dado algunas cosas, se ha dado del desembolso de dinero del Fondo Monetario, no haya la excusa del dinero,
y tenga como detalle de Navidad y fin de año con los ex trabajadores que firme el decreto ejecutivo, nos paguen nuestras liquidaciones y se termine esta horrible pesadilla para nosotros. Perfecto, Rodolfo Enríquez, ex trabajador de los medios incautados que hoy solicitan, claman, imploran al gobierno se les cancele sus haberes. Varios han fallecido, como lo has indicado, Rodolfo. Otros, 7. como lo indicaba, cuando la chirez llega por la puerta, las enfermedades ingresan por la ventana. Y lo más triste es enfrentar una enfermedad sin dinero y sin una seguridad social. Lo importante es que mantienen el ímpetu. Ojalá que este llamado sea escuchado por el gobierno nacional de turno y no estemos esperando al siguiente en unos años para seguir la novela. Gracias, No, Rodolfo Enrique, por tu comparecencia aquí en YAP TV. gracias a ti, Raúl, y gracias a todos ustedes que nos brindan este espacio y ojalá que el gobierno se sensibilice y esa parte humana la cumpla y su palabra sea honrada, cosa que ahora hasta el momento ha existido. Que tengas un gran día y gracias por el espacio a los ex trabajadores de los medios incautados que pedimos y clamamos justicia y se respeten nuestros derechos que han sido vulnerados. Muchas A usted, gracias. maestro. Un gusto. Buen día. Gracias. Gracias por darle me gusta a este video. Suscríbete a YAP TV Ecuador